de la recta que pasa por los dos puntos que me dieron en el inicio. Listo. Entonces, en este caso podemos ver que m es igual a menos 4 quintos, ¿cierto? Y me dicen que el intercepto en y, ¿cierto? Que es 0,b, vendría siendo 0,7 quintos. ¿Alguna duda, muchachos? Podría ser otro ejercicio del caso anterior. ¿Podría ser otro ejercicio que qué? O pues resolviendo la fórmula de mx. ¿Cómo así? No te entiendo. Pues, en la diapositiva anterior estaba resolvió y igual a mx más b. Ah, ok. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, vamos a ver los ejemplos que tengo acá. Tengo otro ejemplo, o sea, con rectas paralelas, ¿cierto? Vamos a verlo y va a haber muchos ejercicios, o sea, vamos a ver. Igual, o sea, lo que les traté de establecer acá fue, pues, más o menos, o sea, cómo se grafica una recta. Ya. O sea, por ejemplo, ustedes solamente, pues, si me dan, vamos a suponer, voy a agregar otra diapositiva. Por ejemplo, si me dan, no sé, me dan que f de x es, bueno, acá 3, vamos a hacer 3 menos 3x más 1. Listo. Acá me escribieron, déjame ver, a ver. Me dice Mateo, me acabo de unir, no había podido por motivos personales, para usted. Dale, Mateo, no hay ningún problema, listo. Entonces, veamos esto, por ejemplo, f de x es igual a menos 3x más 1. Entonces, muchachos, para graficar esta función, pues simplemente yo tengo dos opciones. Buscar dos puntos, listo. Entonces, para buscar dos puntos, yo simplemente, muchachos, yo puedo coger que x es igual a 1, ¿cierto? Y que x igual a menos 1. O sea, tomo como esos dos puntos, listo. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que, o sea, para yo graficar una recta, no, o sea, no es necesario como graficar una tabla de valores, como se hace, por ejemplo, para otras funciones. Para otras funciones, tú, por ejemplo, estableces varios x, una tabla de valores, ¿cierto? Lo vamos a ver mañana, pues el martes, con las funciones por tramo y con las funciones logarítmicas para que vean cómo se grafica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en este caso no es necesario. Acá en este caso, por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿Cierto? Acá, ¿qué simplemente hago yo? Pues aquí yo simplemente, por ejemplo, para 1 sustituyo en f de x, ¿cierto? Me daría menos 3 por 1 más 1, lo cual me daría, pues, menos 3 por 1, eso me da menos 3. Esto me da menos 3. Y menos 3 más 1, menos 3 más 1, eso es igual a menos 2. Listo. Listo. Entonces, f de 1 es igual a menos 2, por lo tanto ya encontré un primer punto, ¿cierto? El primer punto sería 1, menos 2. Listo. Ese sería un punto. Para encontrar el otro punto, simplemente voy a sustituir f menos 1, ¿cierto? Entonces, f menos 1 lo evalúo acá en la, perdona acá, lo evalúo en la función, entonces sería menos 3, ¿cierto? Por menos 1, ¿cierto? Más 1. Listo. ¿Eso me daría qué? Pues eso me daría menos 3 más 1, menos 3 por menos 1, eso me da 3 positivo. Entonces me quedaría 3 más 1, lo cual sería igual a 4. Listo.
f de menos 1 es igual a 4, que por lo tanto, yo tengo que mi segundo punto es menos 1,4. Listo. Después que ya me queda, pues me queda simplemente irme al plano cartesiano y graficar, pues eso. Por ejemplo, yo grafico acá, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer acá esto. Bueno, este es mi eje X, este es mi eje X, este es mi eje Y. ¿Listo? Entonces, muchachos, por ejemplo, el primer punto me dicen que es 1,2. Entonces, yo me voy a la recta y ubico, me dicen una unidad en X, ¿cierto? Porque este es mi eje X, acá es 1, ¿cierto? Una unidad en X y 2 unidades en Y, menos 2 unidades en Y, es decir, por acá, ¿cierto? Recuerden que los negativos están abajo. Este sería mi punto menos 2. Listo, entonces yo lo pinto acá. Acá. Ese es mi punto 1, menos 2. 1 en X y menos 2 en Y. Y me dicen que el otro punto es menos 1,4, es decir, menos 1 unidades en X. Yo pinto menos 1 acá. Menos 1. Y 4 acá. Entonces, es decir, empiezo a contar. 1, 2, 3 y 4. Listo. Entonces, si este es 4, ¿cierto? Entonces, me dicen menos 1 acá y 4 en Y, entonces mi punto sería acá. Listo. Entonces, ¿cuál sería la gráfica? Entonces, la gráfica sería una recta, ¿cierto? Entonces, yo lo que me resta es, no tengo como una regla acá como para hacerlo, lo voy a hacer como más o menos así. No me quedó bien. Listo. Entonces, esa va a ser mi recta, ¿cierto? Entonces ya yo le hago, pues para que no me quede como un segmento, sino como una recta, yo lo que le hago es ampliarle un poquito para acá y ya. Listo. Entonces vean que pues es fácil graficar ese tipo de recta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? La recta pues pasa por aquí, por este punto, ¿cierto? Intersecta el eje Y, intersecta el eje Y en 1, ¿cierto? Y eso será cierto, pues vamos a ver si es cierto. Recuerden que el intersecto en Y es B, ¿cierto? Y vean que B es más 1. Por lo tanto, el intersecto en Y, que es 0,B, sería igual a 0,1. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vean que esa es la coordenada de este punto, ¿cuál es? En X0 y en Y1. Listo. ¿Sí quedó claro el ejercicio? Compañero que hizo la pregunta. El compañero que hizo la pregunta no quiere responder. Cualquier duda? ¿Tienen otra duda o pues seguimos? No sé. Bueno. Entonces, muchachos, ya pues hacíamos este ejemplo de acá, ¿cierto? Y ahora también podemos decir otra. Hay unas notas importantes que se las puse acá. Y que, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, la pendiente para una recta vertical no está definida. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, veíamos la prueba de la recta vertical, ¿cierto? Y la recta vertical no es una función, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si vemos una recta vertical, ¿cierto? Y yo le paso una recta vertical, pues eso me daría que no es una función. Porque si vemos, los valores de X se repiten. Los valores de X tienen varios valores de Y. Por ejemplo, acá X, pongamos que este sea X igual a 1. Perdón, a 4.
Pues si vemos que x igual a 4 tiene un valor para 1, para 2, para 3, para 4 en y. Por lo tanto, eso no sería una función. Y en cuanto a la recta, pues no tendría pendiente. O sea, la pendiente no está definida. Mientras que para una recta horizontal, pues esta sí es una función, la recta horizontal sí es una función, que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo dibujo una recta horizontal, ¿cierto? Pues esta recta horizontal, pues supongamos que tiene como ecuación y igual a 3. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si ustedes pasan una línea vertical por cualquiera de los puntos, se van a dar cuenta que cada punto le corresponde solo un valor de x. Perdón, solo un valor de y. Cada valor de x le corresponde un valor de y. Sino que, pues, a todos los valores de x les corresponde el mismo valor de y. Y eso no lo hace, y eso lo hace una función de todas maneras. Entonces, si ven, hacen la prueba de la recta vertical, vean que en todos los puntos, solo se intersecta una sola vez a la recta. Listo. Pero, entonces vemos que la pendiente es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque obviamente no hay una razón de cambio, ¿cierto? Si ustedes ven, no hay una elevación vertical y eso hace que recuerdan que la fórmula es y2 igual a 0, como por ejemplo, para cualquier punto, para cualquier par de puntos, por ejemplo, y2 va a ser igual a y1, ¿cierto? Porque vean que no cambia, y siempre es el mismo valor. Eso va a ser 3 menos 3 y eso va a ser 0, por lo tanto la pendiente va a ser 0. ¿Y cuál es la justificación en analítica? La justificación analítica es que si vemos, como y es igual a 3, o sea, y tiene el mismo valor siempre, no hay un cambio, no hay un desplazamiento vertical. Al no haber un desplazamiento vertical, no hay pendiente. ¿Por qué? Porque no puedo decir que el desplazamiento vertical de la recta es tanto veces el desplazamiento horizontal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no hay pendiente, no hay razón de cambio. ¿Listo? Veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, la ecuación de la función lineal f de x igual a 2 corresponde a una recta con pendiente de m igual a 0, ¿cierto? Y corta, pues, obviamente, el punto 0,2, ¿cierto? Porque veamos que es 0, y, o sea, siempre y va a ser igual a 2. ¿Listo? Y vemos que está definida para todos los reales, ¿cierto? Y su rango va a ser simplemente 2. ¿Por qué? Porque y solamente tiene valores de 2, listo, para cualquier x. Ahora bien, ahora existe, por ejemplo, yo puedo relacionar dos funciones lineales, ¿cierto? Con respecto a sus gráficas. Y estas relaciones se utilizan en las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. ¿Qué son rectas paralelas y rectas perpendiculares? Supongamos que yo tengo dos rectas no verticales, por supuesto, voy a hablar solamente de rectas, sea horizontales o inclinadas. Supongamos eso, ¿cierto? Entonces, supongamos que tengo esas dos rectas, L1 y L2, y tengo que sus pendientes son M1 y M2 respectivamente. Entonces, yo puedo decir que L1 y L2 son paralelas si tienen la misma inclinación o la misma pendiente, es decir, son paralelas cuando yo tengo que por ejemplo, la razón de cambio es la misma para las dos. Vámonos acá a un ejemplo. Vean, eso es un ejemplo de dos rectas paralelas, ¿cierto? Dos rectas paralelas que tienen la misma inclinación, por lo tanto tienen la misma pendiente. Vean que acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en este caso, si vemos que cuando aumentamos una unidad en X, aumentamos 2 unidades en Y. Y lo mismo pasa para la recta roja, ¿cierto? Aumentamos una unidad en X, ¿cierto? Se aumenta una unidad en Y, listo. Entonces, vemos acá que son dos rectas que tienen la misma pendiente. Por lo tanto, yo puedo decir que L1, ¿cierto? Con este símbolo significa que son paralelas. L1 es paralela a L2, sí, solo si M1 es igual a M2, es decir, si las pendientes son iguales. Listo.
Mientras que para el concepto de rectas perpendiculares, ¿cierto? Si L1 y L2 son perpendiculares, ¿por qué? Porque se cortan en un punto y en ese punto se forman 4 ángulos rectos. De esta forma. Se ven acá, por ejemplo, se forman 4 ángulos rectos para estas 2 rectas, listo. Ven acá. Listo. Y por ejemplo, ¿qué me quiere decir eso? Pues que me quiere decir que también que el producto de sus pendientes es igual a -1. Matemáticamente se ha determinado que dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de su pendiente, si el producto de sus pendientes es igual a -1. Listo. Esto lo pueden hacer también, por ejemplo, acá vemos, por ejemplo, la recta que define a esta y la recta que define al... Bueno, aunque por ejemplo acá no podemos definir porque esto es una recta vertical. Por ejemplo, vemos acá, ¿cierto? Vamos a hacer ahora con unos ejemplos para que vean que cuando dos rectas son perpendiculares, ¿cierto? Este símbolo significa perpendicular, u ortogonal también se puede llamar. L1 y L2 son ortogonales o perpendiculares si, solo si la multiplicación entre M1 y M2 es igual a -1. Listo. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para determinar rectas paralelas, ¿cierto? Me dicen acá, vean. Tengo una ecuación de una recta, ¿cierto? Tengo una recta cuya ecuación es 4x menos 3y. Entonces, voy a hallar una recta que sea paralela a esta y que pase por el punto -3,5. Listo. Como lo dijimos, entonces hay una ecuación para la recta que pasa por los puntos -3,-5 y que sea paralela a la recta cuya ecuación es 4x menos 3y igual a 5. Esta forma que vemos aquí es otra forma como nos pueden dar a las rectas, ¿cierto? De otra forma, simplemente yo lo que tengo que hacer es despejar la y para ponerlo de esta forma. ¿Con el fin de qué? Con el fin de encontrar la pendiente y si lo necesito, pues el intersecto en y. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primeramente, ¿cierto? Tengo la ecuación de la recta a la cual yo voy a hallar paralela, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a hallar en este caso la pendiente de esta ecuación que me dan, de esta recta que me dan. ¿Por qué? Porque yo sé que por concepto las rectas paralelas tienen que tener la misma pendiente, ¿cierto? Entonces, yo teniendo ya la misma pendiente, yo teniendo la pendiente de esta recta, yo puedo decir que la recta que yo voy a hallar, a la cual yo voy a dar la ecuación, va a tener como pendiente a m, ¿cierto? A la m que me dé acá. Y como les dije yo anteriormente, yo necesito también, yo para hallar la ecuación de una recta, yo necesito simplemente o 2 puntos o la pendiente y un punto. Listo. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces voy a hallar la pendiente de la recta en este caso. Entonces, por ejemplo, acá ¿qué me queda? 4x menos 3y igual a 5, paso el 4x al otro lado, me queda como menos 4x. Entonces paso a dividir el menos 3, ¿cierto? Entonces menos 3, 5 entre menos 3, eso me da menos 5 tercios. Y menos 4 entre menos 3, eso me da más 4 tercios. Listo. Entonces, muchachos, como decíamos esto, como decíamos acá, la pendiente de la recta es 4 tercios, ¿cierto? En este caso, porque como lo vemos, la constante que acompaña a X es 4 tercios en este caso, lo cual sería la pendiente de la recta que yo voy a hallar. Entonces ya yo hallar la ecuación, ya yo hallar la pendiente de la nueva recta que yo voy a hallar, ¿cierto? Porque la recta, me dicen que son rectas paralelas, entonces por lo tanto tienen la misma pendiente. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos que y menos y1 y menos y1 igual a
Y menos Y1 igual a Y2 menos Y1 sobre X. Bueno, entonces vemos que, por ejemplo, esta expresión de acá, me disculpa un momentico que estaba pasando una cosa por acá, entonces me enredé un poco. Entonces, muchachos, vemos esto, ¿cierto? Entonces vemos, como yo les decía anteriormente, que esta expresión de aquí es la pendiente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo cambiar a eso por M, ¿cierto? Porque recordemos que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Y por qué lo reemplazo? Pues porque yo no tengo el valor de Y2 y X2. Yo no lo tengo. Yo tengo simplemente es la pendiente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me sirve más expresar esta expresión de acá como pendiente. Y si tengo, pues, a X1 como Y1. Listo, porque X1, vean, esto lo puedo tomar como X1, Y1. Listo, entonces ahí tengo una pendiente, tengo la pendiente y tengo un punto de la recta. Entonces, simplemente resta sustituir, ¿cierto, muchachos? Entonces, yo tengo que Y1 es menos 5, tengo que X1 es menos 3, ¿cierto? Veanlo acá. Y tengo que el M que iba ahí es 4 tercios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí sustituyo, ya resuelvo, menos y menos es más, menos y menos acá es más. Entonces, 4 tercios por X, eso me da 4 tercios de X, y 4 tercios por 3, eso me da 4. Listo, entonces paso el 5 para acá y me queda menos 5, 4 menos 5, y me queda 4 tercios de X menos 1. Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? De la recta que, en este caso la respuesta sería, esta es la ecuación de la recta que es paralela a esta recta y que pasa por el punto menos 3, menos 5. Listo. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? Listo. Entonces, muchachos, otra cosa, otra clase de ejercicio que tenemos. Me dicen que, por ejemplo, que pruebe de que estas dos ecuaciones son perpendiculares y que hay la intersección entre esos dos puntos. Listo, o sea, el punto donde se intersectan, porque veíamos que dos rectas son perpendiculares cuando en el punto de intersección se forman 4 ángulos rectos. Listo. Entonces, muchachos, me dan pues estas dos ecuaciones, me dan esta que está acá, ¿cierto? Y me dan esta que está acá. Pero, pues, cuando están en esta forma, yo no puedo determinar la pendiente de la recta. Yo la puedo determinar cuando están en esta forma, así. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pasar esta expresión de acá, la voy a pasar a esta forma, ¿listo? Para eso tengo que 3y menos 5x es igual a un cuarto, ¿cierto? Paso el 5 para el otro lado, me queda como positivo. Y divido ambos términos entre 3. Acá reorganizo términos, entonces 5 entre 3 me queda 5 tercios. Y un cuarto entre 3, eso me queda un doceavo. Listo. Entonces, muchachos, esa es la ecuación, esa recta, ¿cierto? Y por lo tanto yo puedo decir que ahí el M para esta expresión de acá sería 5 tercios, o sea, la pendiente es 5 tercios. Con relación a la otra, pues hago lo mismo, ¿cierto? Despejo la Y, me queda menos 3 quintos de X más 3 quintos. Por lo tanto, ahí sería en ese caso M2 igual a menos 3 quintos de X. Como pueden ver, sin darse cuenta, hay una relación muy marcada entre ambas pendientes, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el numerador de acá, es el denominador de acá, y el denominador de acá es el numerador de acá, y tienen signos contrarios. Listo. Entonces, cuando nos vamos a dar cuenta, cuando multiplicamos eso, ¿cierto? Cuando multiplicamos todo eso, me da menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 3 se cancela con el 3, el 5 con el 5, eso me queda entonces el 1, y el signo menos no se cancela con nada, por lo tanto eso me da menos 1, listo. Por lo tanto,
las rectas son perpendiculares. Ahí demostramos que esas dos rectas son perpendiculares. Encontramos las pendientes de ambas, multiplicamos las dos pendientes y esas dos pendientes son, y la multiplicación de esas dos pendientes es igual a menos 1. Por lo tanto, son perpendiculares. Listo. Ahora bien, me dicen, muchachos, me dicen que encuentre el punto de intersección. Para esto, yo voy a usar a la misma recta, pero en esta forma. ¿Cierto? Entonces, como yo les decía, el sistema de ecuaciones, muchachos, el sistema de ecuaciones, yo les decía, por ejemplo, que si dos rectas eran perpendiculares, era porque sus valores, tanto como el de X como el de Y, eran iguales en ese punto. Por lo tanto, para encontrar el punto de intersección entre esas dos rectas, yo tengo que decir que Y es igual a Y. Por lo tanto, yo igualo, aplico el método de igualación, ¿cierto? Y me queda de esta forma, ¿cierto? Y despejo, ya yo la X, simplemente acá hago el proceso de despeje, no, pues no voy a explicar el proceso de despeje porque ya eso lo debemos saber. Me queda que X es igual a 31 sobre 136, lo cual es aproximadamente 0.23. Para hallar el valor de Y, simplemente sustituyo en una de las dos ecuaciones, ¿cierto? Yo cogí la 1, ¿cierto? Que está la 1, esta es la 2. Yo cogí la 1, sustituí, ahí el valor de Y y eso me dio 63 sobre 136, lo cual es aproximadamente 0.46. Por lo tanto, el punto de intersección de las dos rectas es 0.23, 0.46. Listo. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? Un momentico, voy a tomar un poquito de agua, muchachos. Listo, muchachos. Bueno, ¿alguien no tiene más dudas, muchachos? ¿No tienen dudas? Listo, bueno. Para cerrar el tema de funciones lineales, vamos a tocar pues, un poco de modelación con funciones lineales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que, por ejemplo, un ejemplo, pues modelado es simplemente expresar una situación, problema con una función lineal. Lo mismo que hacíamos con las ecuaciones, ¿cierto? En el tema de ecuaciones veíamos que teníamos un fenómeno y lo podíamos expresar como una ecuación. En este caso voy a expresar una relación, ¿cierto? Un fenómeno que se presente, lo voy a expresar como una función lineal. Por ejemplo, tengo este ejemplo donde me dicen que la relación entre la temperatura del aire, T, en grados Fahrenheit, y la altitud H en pies sobre el nivel del mar es aproximadamente lineal. Es decir, la relación que existe entre la temperatura y la altitud va a ser una función lineal, muchachos. O sea, hay una función lineal para esta relación. Listo. Y me dicen que esa función lineal se da para cuando H es, para los valores de H que están entre 0 y 20.000 pies de altura. Listo. ¿Eso qué me quiere decir, muchachos? Eso me quiere decir que el dominio de esa función va a estar entre 0 y 20.000. Listo. 20.000 pies. Por lo tanto, también me dicen que me dan un dato, me dicen que si la temperatura del nivel del mar es 60 grados Fahrenheit, un aumento, o sea, si la temperatura del nivel del mar es 60 grados Fahrenheit, es decir, cuando la altura es 0, porque a nivel del mar la altura es 0, ¿cierto? Cuando la altura es 0 la temperatura es 60 grados Fahrenheit. Listo. Entonces, ahí va un primer dato.
primer dato es que me dicen que cuando H es 0, T es 60, listo. Segundo dato, me dicen que un aumento de 5.000 pies en altitud baja la temperatura del aire en alrededor de 18 grados. Es decir, cuando yo aumento 5.000 pies de altura, la temperatura se me disminuye 18 grados. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué me dicen? Exprese a T en términos de H y trace la gráfica en un sistema de coordenadas HT. Listo. Por lo tanto, es como si fuese HX, ¿cierto? Porque si me dice T en términos de T, me está diciendo a T en función de H. O sea, me está diciendo a T en función de H. Por lo tanto, en este caso, mi F va a ser T y mi X va a ser H. Listo. Y lo voy a graficar en un sistema coordenado donde mi X va a ser el H y mi Y va a ser la T. Listo. Entonces, muchachos, como les decía en el ejercicio, me dan dos datos. Entonces me dicen que la relación es aproximadamente lineal. Muchachos, al ser esa una relación lineal, ¿cierto? Yo puedo expresar eso de esta forma. La ecuación de ese fenómeno va a ser una recta, ¿cierto? En donde, en este caso, pues mi F va a ser T y mi X va a ser H. Por lo tanto, yo voy a tener la función MH más B, ¿cierto? Donde mi B es una constante y mi M, pues, es la pendiente que define a la recta de esta función. ¿Entendido hasta el momento, muchachos? Disculpa que estoy un poquito mal de la garganta. Listo. Entonces, muchachos. Ay, Dios mío. Estoy un poquito mal de la garganta. Entonces, muchachos, decíamos lo siguiente. Decimos que, por ejemplo, como yo les dije, el dato que me da el problema, me dicen que, por ejemplo, que la temperatura a nivel del mar es 60 grados Fahrenheit. Entonces, muchachos, por lo tanto, H es igual a 0. Para cuando H es igual a 0, la temperatura va a ser 60. Es decir, T igual a 60 grados. ¿Eso qué me quiere decir, muchachos? Eso me quiere decir que el intercepto en Y en ese caso va a ser 60, 0,60. ¿Por qué, muchachos? Porque si yo tengo que, por ejemplo, para esta función las coordenadas son H, T, ¿cierto? No van a ser X, Y, sino H, T. Porque mi X en este caso va a ser H y mi Y va a ser T. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que las coordenadas son esas, y si yo tengo que cuando H es 0, T es 60, entonces yo tengo una coordenada 0,60. Y esa coordenada, como yo lo decía anteriormente, vimos que, por ejemplo, vimos que el intercepto en Y está definido por 0,b. Por lo tanto, mi b va a ser igual a 60. ¿Se entendieron? Listo. Entonces, muchachos, ya ayer mi primera parte de la función, ya ayer mi b, ¿cierto? Ahora solamente me falta conocer al m, ¿cierto? Para conocer al m, ¿cómo tengo la pendiente? Tengo que hallar la pendiente, ¿cierto? Entonces, yo conozco varios datos que me da el ejercicio, ¿cierto? Primero que todo, la ecuación de la pendiente pues sería T2 menos T1 sobre H2 menos H1, ¿cierto? Que mi H es mi X y mi Y es T. Entonces, muchachos, de los enunciados sacamos varias conclusiones. Por ejemplo, a mí me dicen, vea, sea un aumento de 5.000 pies. Es decir, mi H2 es 5.000. Listo. También me dicen
que mi H1 es 0, porque, o sea, inicialmente yo estoy a nivel del mar y se da el aumento a 5.000 pies. Listo. Entonces, por lo tanto, mi H inicial, que es 0, ¿cierto? Entonces, sería H1. Y también conozco, muchachos, ¿quién me dice qué puedo conocer con respecto a la temperatura? ¿Quién me dice? A ver, yo conozco a T2. Sí, Conozco a T2. ¿Cuál es T2? 60 menos 18. T1. 60 menos 18, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, muchachos, yo puedo decir también que la resta entre T2 y menos T1 va a ser igual a menos 18, ¿cierto? Porque me están diciendo que el cambio que hay cuando se pasa de la altura 1 a la altura 2, me están diciendo que hay un cambio de menos 18 grados. ¿Por qué? ¿Por qué de menos 18 grados? Porque me están diciendo que disminuye la temperatura. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendieron, muchachos? Muchachos, Bueno, no me quedó muy claro lo del 18. listo. Bueno, mira, en el texto me dicen que cuando se aumenta la altura, o sea, la altura de 0 a 5.000, ¿cierto? La temperatura disminuye menos 18 grados. ¿Cierto? Esto me quiere decir que la diferencia entre la temperatura a la altura 2 y la temperatura a la altura 1 va a ser menos 18. Si ustedes se dan cuenta es lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes hayan T2, ¿cierto? T2, están diciendo que T2 es igual a ¿qué? Están diciendo que T2 es igual a 60 menos 18, ¿cierto? ¿Eso es igual a qué? Eso es igual a 42, ¿cierto? Las patrullas no han nacido más que un bebé. Perdón, aquí sería T1. No, sí, sería 42, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene el micrófono prendido? Catherine, ¿pudiera apagar el micrófono? Exacto, sí. Gracias. Que se escuchaba mucha intermitencia. Bien, muchachos, pues yo tengo que T2 es igual a 42. Por ejemplo, acá entonces si yo sustituyo, por ejemplo, si yo voy a dar T2 menos T1, ¿cierto? T2 menos T1 es igual a ¿qué? A 42 menos 60. ¿Y cuánto es 42 menos 60? Pues 42 menos 60 es menos 18. Listo. Ahora sí quedó claro. Listo. Es que, muchachos, es que por lo regular es que yo coloco a los T, pues, o sea, el numerito 1 y 2, yo lo coloco con respecto al X. ¿Qué? Porque, o sea, me están diciendo que pasó de la altura de 0 pies a 5.000 pies. Y por lo tanto, mi 1 sería 0 y mi 5.000. Entonces me están diciendo que disminuye. Entonces me están diciendo que, hey, el cambio de temperatura es menos 18. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura, lo cual sería la diferencia, ¿cierto? Como veíamos en el concepto de pendiente, el desplazamiento vertical de la función, en este caso sería el desplazamiento de temperaturas, es menos 18, porque se pasa de una temperatura mayor a una temperatura menor. Listo. Entonces, muchachos, simplemente sustituimos entonces. Tenemos que, ¿cierto? Que tenemos que T2 menos T1 es menos 18 y acá abajo tengo que H2 es 5.000 y H1 es 0. Tengo 5.000 menos 1, ¿cierto? 5.000 menos 0, perdón. Eso me da menos 18 sobre 5.000, lo cual, pues simplificando, me queda como menos 9 sobre 2.500, ¿cierto?
Lo voy a dejar así, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo tengo ya que M es 9 sobre 2500 menos 9 sobre 2500 y tengo que B es 60. Por lo tanto, ya yo puedo expresar pues, la función lineal, la función de la temperatura con respecto a, en función de H, de esta forma, ¿cierto? Entonces, ya ahí, por lo tanto, la función que modela la relación entre la temperatura del aire y la altitud es T igual a menos 9 sobre 2500 H más 60. ¿Listo? ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? No les dé pena preguntar, muchachos. Si es necesario repetir, se repite, muchachos. Listo, muchachos, pues. Ustedes grafican, ¿cierto? Les va a quedar, pues, la gráfica, ¿cierto? Profe, le hicieron una pregunta. Profe, ¿es necesario poner el más 60? Claro que sí, Mateo. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, si, por ejemplo, no sería lo mismo. O sea, por ejemplo, si tú lo ves en la gráfica, ¿cierto? Si tú le quitas si tú no le pones en más 60, la gráfica va a ser así, ¿ve? ¿Por qué? Porque el intersecto en X sería entonces 0,0, porque B sería igual a 0. Entonces es necesario colocar el 60, además de que tiene lógica, porque te están diciendo, vean que acá en la gráfica, por ejemplo, me están diciendo que en el eje X va la altitud, me están diciendo que en el eje Y va la temperatura. Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando X0, cuando H0, la temperatura es 60. Y tiene sentido porque me están diciendo que a nivel del mar la temperatura es 60. En cambio, si yo, por ejemplo, como nos dice Mateo, si yo, por ejemplo, no coloco ese más 60, pues yo no estoy justificando ahí no estoy haciendo esa función. Yo no estoy modelando la función que me están diciendo en el enunciado. Estoy modelando otra función. Yo estoy modelando una función donde la temperatura es 0 cuando estoy a nivel del mar. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, Mateo? Mateo. Listo. Muchachos, es importante eso. Y muy buena la pregunta de Mateo. Porque, o sea, porque la función, en realidad, muchachos, la forma general de la función sería esta, porque me están diciendo que tiene un comportamiento lineal. Listo. Por ejemplo, si a mí me dicen que, por ejemplo, tiene un comportamiento, pues lo vamos a ver con funciones cuadradas, con funciones, por ejemplo, si me dicen, no, la temperatura tiene un comportamiento cuadrático, ¿cierto? Entonces, si me tiene un comportamiento cuadrático, la función general sería ax al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que hallar el valor de a, el valor de b y el valor de c con los datos que me dé el ejercicio. Entonces, yo lo que hice acá fue modelar una ecuación, ¿cierto? Y eso lo hacemos, ahora lo vamos a ver con regresión, con un ejemplito de regresión lineal, a ver si no alcanza el tiempo. Vemos que, por ejemplo, que con los datos que yo tengo, ¿cierto? La función que se ajusta a los datos que yo tengo es esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo hago si yo sustituyo acá h igual a 0, ¿cierto? Me queda que t igual a 60. Y eso tiene sentido porque me dicen que a nivel del mar, o sea, al nivel del mar, por ejemplo, como yo acá en Cartagena estoy a nivel del mar. Por ejemplo, yo tengo que la temperatura acá es 30 grados, sensación térmica de 40, por ejemplo. O sea, y por ejemplo, ven que a medida que va aumentando la altitud, por ejemplo, los que están en Medellín, que están en un clima más sabroso, que está haciendo frío ahora, van a 19 grados, en la noche a 17 y todo eso. Entonces, vemos esa relación, ¿cierto?
Ay, si tú vives en Santa Elena, por ejemplo, te vas a ver que a 12 grados, a 10 grados. Entonces, por ejemplo, esa es la relación que tenemos que ver con que nos pretende dar este ejercicio acá. Listo. Entonces, algo muy común en las funciones lineales, en los modelos de función lineal, muchachos, es que, por ejemplo, el valor de B, el valor de la constante, me define cuando dicho fenómeno es cero. Por ejemplo, hay funciones que se pueden dar en el caso. Les voy a hablar desde mi experiencia. Por ejemplo, en transporte manejamos una función que se llama la función de generación de transporte. Entonces, pues, esa función, pues, la función de los viajes que se generan en una zona está dada por tratada por varias variables sociales. Por ejemplo, una de las razones por las cuales uno justifica que en una zona se generen muchos viajes es por el nivel de ingreso de la zona. Es decir, entre más nivel de ingreso tenga la zona, más viajes se van a generar. Otra justificación es el tamaño del hogar. Por ejemplo, si el tamaño promedio de los hogares de una zona es muy grande, va a haber más viajes. Es decir, si en una zona en promedio hay 5 personas en un hogar, ¿cierto? Y en otra hay 3, va a haber más viajes, en la zona donde hay 5 personas por hogar. Entonces, por ejemplo, eso es una función lineal. Entonces, por ejemplo, en la función trip production, que es producción de viajes, yo tengo que, por ejemplo, tengo A, X más B, donde X es ¿qué? X es, por ejemplo, el nivel de ingreso, por así decirlo. Entonces, el nivel de ingreso multiplicado por la pendiente y multiplicado por B. En estos casos, por ejemplo, si la gente no tiene dinero, perdón, si el tamaño del hogar, supongamos, por ejemplo, para el tamaño del hogar, por ejemplo, si el tamaño del hogar es 0, supongamos, no hay viaje. Entonces, por lo tanto, este B tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el intercepto en Y tiene que ser 0, porque si no hay viajes, si no hay hogar, no hay viajes. Entonces, por lo tanto, muchachos, ahí en esos casos B sí sería igual a 0. Pero en estos casos me están diciendo que no, hey, si la temperatura es 60 es porque estamos a nivel del mar. Por lo tanto, mi B obligatoriamente va a ser 60. ¿Listo? Entonces, eso pues lo van a encontrar mucho ya. Eso como lo que les dije acá es como un abreboca, pero o sea, lo van a ver mucho en sus carreras, muchachos. Tengan mucho cuidado con eso. O sea, ¿qué representa el B? El B, muchachos, representa el B. Esa constante B representa el valor de ese fenómeno cuando la variable en la cual está en función el fenómeno es 0. Listo. En este caso es la altura. En este caso me dice que cuando la altura es 0, el fenómeno de la temperatura es 60 grados centígrados. Listo. Ya por último me decían acá que me dice, aproxime la temperatura del aire en una altitud de 15.000 pies, ¿cierto? Pues esto no voy a enviar a hacerlo porque pues eso ustedes lo pueden hacer, muchachos. Es simplemente sustituir acá en la función h, en la función de t, perdón, a h. Me dicen que, por ejemplo, que cuando h es 15.000, ¿cierto? Entonces uno evalúa, vamos a hacerlo un momentico acá. Vamos a evaluar la función t de h, ¿cierto? Que es menos 9.500, menos 9 sobre 2.500 por h más 60. Entonces me dicen que evalúe cuando h sea 15.000. Listo. Entonces vamos a ir a la temperatura cuando la altura es 15.000 pies. ¿Esto sería qué? Esto sería pues acá 15.000
menos 9 por 15.000. Listo. Más 60. Entonces, muchachos, si yo resuelvo eso, pues en mi calculadora, eso me va a dar ¿qué? Eso me va a dar esto me va a dar 6. Grados Fahrenheit. Listo. Entonces, por ejemplo, o sea, ya ahí vimos que, por ejemplo, para este caso, para cuando la altura es 15.000 pies, la temperatura va a ser 5 grados Fahrenheit. Listo. Y lo otro que me piden es que hay la altura, ¿cierto? Me piden que haya la altura cuando la temperatura sea 0. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo, por ejemplo, yo lo que hago acá, en este caso es, simplemente, yo tengo la función esta, ¿cierto? Que yo hago 0 a t. Lo que hago es despejar, la h, listo. Porque me están viendo la altura. Despejo la h de ahí, ¿cierto? Eso me quedaría 9 sobre, paso esto para acá, me queda positivo. Igual a 60. ¿Cierto? Y al resolver eso, pues me va a quedar h igual a ¿qué? H igual a 60 por 2500 sobre 9. Listo. Entonces, si ustedes hacen eso, solo les va a dar va a dar 16.000. Listo. 16.666.67 pies. Y por lo tanto, cuando la respuesta sería cuando la temperatura es 0 grados Fahrenheit, perdón. La respuesta sería que cuando la altura es 16.666.67 pies, la temperatura es 0 grados Fahrenheit. Listo. Iba a hacer un ejemplo acá, pero no me da tiempo, muchachos. Esto es para hallar rectas de ajuste, ¿cierto? Que es uno de los usos de los usos más comunes de funciones lineales es la regresión lineal. Listo. Muchachos, para todo en toda nuestra carrera usamos función lineal. Listo, porque, o sea, el modelo que más fácil se ajusta y que necesita menos datos y que tiene un buen índice de correlación, ya lo van a ver en estadística. Van a ver que, por ejemplo, que la regresión lineal es un método muy bueno para ajustar datos y para predecir comportamientos, ¿cierto? Para predecir de que, hey, bueno, por ejemplo, en este caso, vean cómo se está dando, cómo va dando que los récords mundiales cada año. Listo. Entonces yo voy a predecir cuándo la humanidad va a llegar a un récord mundial de 9 grados, de 9 segundos. ¿En qué año? Entonces, por ejemplo, esas modelaciones se dan pues, con regresión lineal, ¿cierto? Y van a ver en estadística que pues es muy usual usar ese tipo de justificaciones. Entonces, listo, muchachos, eso es todo por hoy. Entonces, nos vemos al lunes. El lunes hay clase teórica, pues no sé cómo la aprovechemos, pues pueden estudiar estos modelos de función lineal. Pueden estudiar también funciones, ¿cierto? Pues como funciones paralelas y todas esas cuestiones. Y pues bueno,
También pues también le resolveré las dudas, reclamos que tengan. Yo creo que antes del lunes les voy a calificar los parciales, ¿cierto? Para que los tengan. Claro, Felipe, yo voy a enviar las diapositivas. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos el lunes, Dios mediante. Espero que tengan un buen fin de semana y que la pasen muy bien, muchachos. Hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias. Chao, gracias.